La distancia cero. El silencio divino no es el silencio humano. Paul Brantun. Existe un silencio que nace de la ignorancia y otro que nace del conocimiento. El conocimiento místico. La interpretación correcta solo llega a través de la facultad intuitiva, no a través del intelecto. Esta quietud es la parte divina de cada ser humano. Al dejar de buscarla, el individuo deja de aprovechar al máximo sus posibilidades. Si, al buscarlo, lo pierde en el camino, esto sucede porque es un vacío. Simplemente no hay nada. Esto significa, no hay nada en absoluto, ni siquiera cosas mentales, es decir, pensamientos. Lo divino no es quietud, sino que lo encuentran los seres humanos que están en la condición previa de la quietud. La quietud es su reacción humana a la presencia de lo divino, una presencia que entra en su campo de conciencia. La quietud no es solo una comprensión o entendimiento de la mente, sino también una experiencia del ser. Todo movimiento o vibración se detiene. No es fácil traducir esta quietud sagrada para que sea comprensible, pero hay que intentarlo. A medida que el centro de un individuo se mueve hacia una mayor profundidad del ser, la paz mental se convierte cada vez más en un compañero constante. Esto, a su vez, influye en la forma en que aborda sus actividades mundanas. La impaciencia y la estupidez desaparecen, y la ira y la malignidad se disciplinan. La falta de valor en situaciones adversas se controla, y la tensión cuando está bajo presión disminuye. Guarda silencio. La verdad se esconde en el silencio. La verdad puede ser escrita o hablada, difundida en sermones o publicada, pero su expresión y comunicación más duradera se transmite a través del silencio más profundo, en la naturaleza más profunda del hombre. La razón por la que esta iniciación en la quietud, iniciación sin imágenes, interior y silenciosa, es, después de todo, mucho más poderosa, es que llega al hombre mismo. Mientras que todos los demás tipos de iniciación solo alcanzan sus instrumentos, vehículos o cuerpos. Cuando los pensamientos y deseos personales del ego quedan al descubierto, he aquí que nos vemos tal como éramos en nuestro primer estado y cómo seremos en el último. Entonces solo somos el ser real, en su divina quietud y soledad. Cuando el hombre alcanza temporalmente esta sublime condición, deja de pensar, pues su mente se silencia con la paz celestial. Por muy oscuro o tortuoso que sea el pasado, por muy miserable que sea la maraña que el individuo haya hecho de su vida, esta paz inefable lo borra todo.
Dentro de ese abrazo angélico, uno no conoce el mal, no siente la miseria, no recuerda el pecado. Una profunda purificación se apodera del corazón y de la mente. En esta profunda quietud, en la que se disuelve todo el rastro del yo personal, tiene lugar la verdadera crucifixión del ego. Este es el verdadero significado de la crucifixión, tal como se realizaba en las antiguas iniciaciones del templo del misterio. La muerte implicada es mental, no física. Quien alcanza esta hermosa serenidad es redimido de la miseria de los deseos frustrados, es curado de las heridas de los recuerdos amargos, es liberado de la carga de las luchas terrenales. Ha creado en su interior un centro invulnerable y secreto, un jardín del espíritu que no puede ser tocado ni por los sufrimientos ni por las alegrías del mundo. Ha encontrado una unidad mental trascendental. Solo quien se ha entrenado para entrar en la quietud, donde solo él es capaz de trascender todo pensamiento, es capaz de formular su propio pensamiento sin la influencia de otros. La verdad que lleva al hombre a la liberación de todas las ilusiones y ataduras se percibe en lo más profundo de su ser, allí donde está completamente aislado de todos los demás hombres. El hombre que ha alcanzado este conocimiento se encuentra en una soledad sublime. Es poco probable que salga de ella con la intención de iluminar a sus semejantes, ya que están acostumbrados a la oscuridad y se sienten muy a gusto en ella. Solo saldrá de esta soledad si surge en él alguna otra fuerza compasiva y propulsora que le impulse a hacerlo. Si el aspirante ha conseguido mantener la mente algo tranquila y vacía, su siguiente paso es encontrar el centro de sí mismo. No basta con alcanzar la tranquilidad. El aspirante necesita penetrar en lo real aún más profundamente y alcanzar la alegría del corazón. Si la mente puede alcanzar un estado libre de sus propias ideas, proyecciones y deseos, puede alcanzar la verdadera felicidad. Ese hermoso estado en el que la mente se reconoce a sí misma como lo que es, en el que toda la actividad se aquieta, excepto solo la actividad de la conciencia y justo la de una conciencia sin objeto, es el corazón de la experiencia. Esa es la soledad suprema a la que todos los seres humanos están destinados.